El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra primera clase virtual en- con referencia a la maestría en innovación educativa, especialmente para los alumnos que están estudiando en la Universidad de Los Ángeles, con campus en la ciudad de Oaxaca de Juárez, y que están cursando el tercer semestre. Eh, en este día vamos a emprender un nuevo vuelo con una nueva asignatura denominada formación basada en competencias, y que el tema también tiene que ver mucho con este término, con competencias. Eh, el enfoque por competencias, esto lo vamos a ir desglosando más adelante, la importancia que tiene este concepto. Y bueno, voy a estar en los próximos minutos con ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor, maestro en ciencias, Iván López Martínez. Estamos impartiendo esta sesión virtual directamente desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, hoy sábado 25 de abril del año 2020. Y en el transcurso de los próximos minutos vamos a estar haciendo mención acerca de algunos términos, unos conceptos que nos estarán acompañando durante esta sesión. Y no es más que los objetivos, el concepto de competencia, lo que es el enfoque. Y me detengo un momento en esta parte, en este concepto de enfoque. Y por ello, por ejemplo, eh, preguntar qué son los enfoques pedagógicos. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado en nuestro ámbito laboral acerca de los enfoques pedagógicos? Y no son más que una guía de sistemáticas encargadas de ideología, pues que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos y sobre todo sus ideas y sus actividades. En este caso, establecen generalidades y directrices que se consideran óptimas para un buen desarrollo y llegar ahora sí a esto que es el aprendizaje. Un aprendizaje que se va desarrollando de manera cotidiana en el quehacer docente, de manera tan natural en las cargas horarias que se realizan durante los días de clases, que ustedes tienen la oportunidad de estar frente a sus alumnos, y sobre todo ir promoviendo y desarrollando lo que estamos trabajando el día de hoy, lo que son las competencias. Y este término de competencias, pues cuántas veces no lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado, es una palabra polisémica, y polisémica me refiero de que tiene muchos significados para, para un deportista. El término competencia no es más que, como su mismo nombre dice, competir, ser mejor que el otro. En educación tiene un término, un significado diferente. Para las empresas, el término de competencias también puede tener un significado diferente. Y a eso me refiero de que es un concepto polisémico. Sin embargo, pues bueno, como muchas palabras que utilizamos el día de hoy, también tienen un origen. En este caso, pues bueno, este término de competencia no es más que competere, viene del latín, y les voy a mostrar aquí algunos significados. No es más que aspirar, ir al encuentro de, lograr, conseguir o lograr algo mejor que el otro. Y no siempre en este último, donde digo mejor que el otro,
no significa que estemos compitiendo con la otra persona, no siempre aplica. Podemos competir con nosotros mismos y ser mejor que de lo que éramos antes. También en ese sentido aplica lo que es mejor que el otro. Y bueno, pues la educación basada en competencias, pues se centra en las necesidades. Aquí quisiera que comprendiéramos esta parte, mis queridos maestros, que se centra en las necesidades, la educación basada en competencias. Se centra también en los estilos de aprendizajes y potencialidades de individuales para que el estudiante ahora sí llegue a manejar con mucha maestría, ser muy cauto en las destrezas señaladas por este mundo actual y tan exigente como el que estamos inmersos en, hoy en día. Y sobre todo, pues bueno, las competencias pues se desarrollan por medio de actividades como estrategias de aprendizajes, que no dudo que ustedes en varios momentos de, en el cual ustedes están laborando, lo han implementado esas diversas estrategias de aprendizaje, donde los contenidos, que es una parte muy esencial de la planeación didáctica, y sobre todo los métodos, son un medio para desarrollar las capacidades y valorar las competencias de nuestros educandos, de nuestros alumnos. Pero aquí enfatizo que no únicamente se debe de quedar en la parte teórica, lo que se imparte en el aula de clases, sino que sobre todo llevarlo a la acción, llevar a cabo esa praxis que no es más que la unión de la teoría con la práctica, porque al momento de que conjugamos y homogeneizamos estos dos conceptos, teoría y práctica, no siempre resulta lo que en teoría se nos dice, sino que ya al llevarlo a nuestro campo laboral, pues nos damos cuenta de que en ocasiones llegamos a otros resultados esperados o en ocasiones muy diferente a lo que se pretende llegar. Y bueno, y continuando con este término de competencia, este, pues es una aptitud que posee o que poseemos todas las personas. Es decir, las capacidades, eh, las habilidades, las destrezas con las que cuentan para realizar ahora sí una actividad determinada o para tratar un tema específico de la mejor manera posible. La competencia, por otra parte, también es usada para referirse a ciertos momentos en donde dos entidades que pueden ser personas o empresas en este caso, se relacionan en un medio determinado, intentando en cada una de ellas sacar un beneficio, mientras que la otra puede ser perjudiciada. Y siguiendo, bueno, este término de competencias va más allá de su significado. Puede usarse en varios ámbitos, ¿eh? En varios. En economía, el término de competencias hace referencia a la parte económica, a las situaciones propias de un mercado laboral donde se puede encontrar una gran cantidad de demandantes y ofertantes de un buen servicio en específico. También el término de competencia puede utilizarse en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, no es más que competir sanamente entre amigos, entre familiares o personas allegadas
a uno, ayuda a favorecer el desarrollo, aquí quisiera enfatizar, nos ayuda ahora sí a favorecer nuestro desarrollo y el crecimiento que vamos adquiriendo como personas, ya que ayuda a que uno pueda cambiar su punto de vista o también motivarse a llegar a algo y ver que luego de un esfuerzo se tiene una recompensa. Eh, en la cuestión laboral, en la cuestión laboral, esta competencia ahora sí que es la capacidad que posee un individuo para realizar una tarea de una manera eficaz. Esto, por ejemplo, podría definirse y se mide al mismo tiempo por medio del desempeño que posee en un determinado contexto laboral. ¿Vale? ¿Cuántas veces nosotros o en las grandes empresas entre los mismos empleados compiten para llegar a ser mejores, compiten para llegar a tener un buen producto, compiten para mejorar lo que el día de ayer hicieron, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso les decía a ustedes que en un principio que el término de competencias pues sí es polisémico, es un término polisémico porque pues bueno, en educación puede tener un significado, para un médico puede tener un significado diferente, en la cuestión empresarial puede tener un significado diferente. Y bueno, todo esto pues eh, lleva como resultado que el individuo vaya mejorando consigo mismo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, evitar lo que les voy a comentar a continuación. En este caso, el enfoque por competencias, bajo las condiciones del mundo actual, observemos esta imagen, por favor, bajo las condiciones de un mundo actual, se promueve una educación para favorecer el acceso, la aplicación y sobre todo la contextualización del conocimiento, pues no más que nada acorde a los retos que nos demanda una sociedad tan pero tan exigente como la nuestra. Y bueno, el enfoque por competencias ha tomado fuerza en el ámbito educativo en los últimos años. Algunas ideas centrales de este enfoque, por ejemplo, se pueden resumir en cuestiones como la de aprender a conocer, aprender a hacer, también aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Esto, estos cuatro pilares que ustedes les acabo de mencionar, pues no es más que nada acerca de los pilares de la educación propuesta por su momento por Jacques Delors, que el cual haré mención más adelante, ¿no? También la educación pues basada en competencia considera en esto sí, mis queridos maestros, ojo, porque es el papel que realizamos todos los días en nuestro trabajo. Considera que el educador es mucho más que transmitir conocimientos. Somos más que eso. Y lo que se pretende evitar es eso precisamente, el transmitir el conocimiento. Evitar ahora sí que una educación bancaria, como lo propuso en su momento Paulo Freire, en su libro de la pedagogía del oprimido. Evitar también, por ejemplo, la expresión en cuanto a que el docente lo sabe todo. Evitar asegurar que el niño pues llega ahora sí, con cero conocimientos. Eso no puede ser posible. El día de hoy sabemos de que el niño, desde el momento en que nace y desde antes ya tiene un conocimiento. Entonces, antes de llegar, por ejemplo, a una educación preescolar,
el niño tiene un conocimiento de 3 años. Antes de llegar a la educación primaria, pues el niño tiene un conocimiento previo de 6 años. Y ahora imagínense ustedes que están trabajando en nivel básico, que están trabajando en un nivel medio superior, nivel superior, pues cuántos años de conocimientos, cuántos años de experiencia tiene ese alumno. Por eso lo que decía Paulo Freire es marcar un alto. ¿Saben qué? La educación no tiene por qué ser bancaria. Y todo esto que proponía Freire en su momento, pues marcó la pauta para que los nuevos eh, pedagogos clásicos actuales, pues le dieran otro enfoque a la educación. Y sobre todo la educación nos debe permitir enfrentar los retos cotidianos y no ser solo ahora sí una apuesta para el futuro. La escuela puede mejorar la forma de vida de las personas, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, lo que se pretende, mis queridos maestros, es que la formación basada en el desarrollo de competencias, saquemos toda esta parte, ¿vale? Y tengamos presente, ahora sí, la formación en el desarrollo de competencias, pues bueno, es una opción educativa que se caracteriza por un nuevo rol de formación en la escuela, en un ambiente colectivo, para llegar a colocar esa pieza del rompecabezas que hace falta, en el cual, pues bueno, este proceso pues se convierte en un generador de capacidades, ahora sí que permite pues a los sujetos la adaptación a un cambio, ¿vale? En el desarrollo cognitivo y socioafectivo, sobre todo esa parte, ¿no? La comprensión y la solución de situaciones cada vez más complejas mediante la combinación de conocimientos teóricos, prácticos y tener nuevas experiencias, las cuales pues bueno vayan fortaleciendo el nuevo el nuevo ser, el nuevo ente, el nuevo sujeto, este, que está inmerso ya en una sociedad. Entonces, pues bueno, la escuela, todo ese conocimiento que se va construyendo de manera conjunta en la escuela, tiene que empezar a desarrollarse, a cimentarse cada vez más para poder aplicar y sobre todo llegar a un perfil que se desea de ese sujeto histórico que puede ser el educando, que puede ser el propio docente o incluso hasta los mismos padres de familia. Bueno, el enfoque por competencias, voy a citar aquí un ejemplo. El enfoque por competencias, tenemos aquí un auto deportivo, ¿vale? Y tenemos también un auto familiar. En este caso, pues bueno, el que es modelo deportivo y un modelo familiar, pues tienen los mismos componentes básicos. Básicos me refiero a que nos puede trasladar, tienen un motor, tienen sus ruedas, tiene la mecánica para que el automóvil pueda moverse. Entonces, pues ambos funcionan bajo los mismos principios. En este caso, su estructura esencial, pues bueno, es la misma. Sin embargo, pues uno está fabricado para, para desempeñarse en un ambiente familiar y el otro está también fabricado para un desempeño en una pista de carrera. Ambos son autos, de eso no nos queda la menor duda,
pero son también modelos diferentes, diferentes. Su desempeño ahora sí que está definido por las características de cada uno de ellos. Ojo, mis queridos maestros, su desempeño, ¿vale? Menciono esta parte, su desempeño está definido por las características de cada uno de ellos. Imagínense que fueran alumnos, que en vez de un auto deportivo y en vez de un auto familiar, tuviéramos a dos alumnos diferentes. ¿Eh? Ambos con características diferentes. Así que su desempeño pues va a estar definido precisamente por las características de cada uno de ellos. Regresando a la cuestión material, pues bueno, uno es un modelo con calidad para dar servicio a la familia y el otro pues es un modelo que está configurado para las pistas. Un modelo no es más que está definido por su propio, por un propósito, ¿sale? Un modelo por su propósito, por su configuración y sobre todo por sus estándares. La educación de los modelos educativos tienen los mismos componentes básicos. Ya cité el ejemplo de los automóviles, ahora me voy con esta parte de los modelos educativos. Estos tienen los mismos componentes básicos. Por ejemplo, funcionan bajo los mismos principios. Su estructura esencial pues es la misma para lograr un desempeño y que éste está definido por las características de uno de ellos, es decir, como le decía anteriormente, por su propósito, por su configuración de estructura, organización y funcionamiento, y, y por los estándares a los cuales se ajustan toda esta organización, lo cual, pues bueno, el enfoque de competencias no sustituye a un modelo, sino que lo enfoca al fin por el cual fue creado. Y, y en esto, pues bueno, el modelo, por ejemplo, eh, en este aspecto acá en educación, los modelos educativos, pues tienen los mismos componentes. ¿Qué componentes? Pues su desempeño está definido por las características de cada uno de ellos. ¿Sí? Propósito, su estructura, su organización, su funcionamiento. ¿Sí? Y acá el enfoque por competencia, pues bueno, no sustituye ningún modelo. Al contrario, se enfoca para lograr esos objetivos que se plantean en la educación. El enfoque por competencias, ahora sí que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr un perfil de egreso. Mira esencialmente el nivel de competencias de los de los que en ellos se desempeñan. Y bueno, el enfoque por competencias se contempla un modelo institucional, como lo estamos viendo aquí, y el enfoque también lograr lo que es un perfil, ese perfil de egreso. Y sobre todo en este enfoque por competencias, el educador desempeña una función muy importante, en el cual, pues bueno, mis queridos maestrantes, el perfil de egreso, pues no es más que nada, pues el principio, ¿no? El principio y el fin de la actividad académica de la institución, de los docentes, del estudiantado en el aula de clases. Y sobre todo, pues bueno, saber e interrogarnos también si estamos cumpliendo con el perfil de egreso que también la sociedad demanda, que también la institución así nos los exige. Y sobre todo, ahora sí,
los protagonistas en el aula de clases, ¿no? Que es el docente y el estudiante, que ambos en conjunto deben de tener, homogeneizar la acción para lograr ese perfil de egreso que se desea con base a las competencias. En el caso, pues bueno, en el caso de ustedes, como docentes en servicio, sus estrategias didácticas, no me queda la menor duda de que siempre están enfocadas eh, en poner a prueba el manejo de desempeño de su estudiantado ante problemas que resolver, retos que ellos deben de enfrentar todos los días, tanto la jornada de clases como en la vida diaria, que es a lo que se pretende llegar. También, por ejemplo, las contingencias, diferentes contingencias por manejar, ¿no? Y, y alternativas por construir, por llegar a una solución. Y bueno, pues aquí tenemos estos cuatro aspectos, no significa que sean las únicas, no significa que sean las únicas generadoras por ustedes en el aula de clases, y que los chicos, pues bueno, se vean involucrados en estas dimensiones, ¿no? Estas cuatro dimensiones a los cuales nos enfrentamos todos los días, y no nada más ellos como estudiantes, sino también nosotros como maestros, y sobre todo como personas de esta sociedad. Los pilares de la educación los mencioné hace rato, los voy a retomar nuevamente. Jacques Delors lo propuso, él aún vive, la UNESCO lo retomó en su momento para que fueran tomados en cuenta. Y, y muy similar a lo que plantea Jacques Delors en esto, en su propuesta de los cuatro pilares de la educación. Y en este aspecto, mis queridos maestros, la evaluación entonces mide y valora el nivel de competencias del desempeño estudiantil, más que el dominio cognitivo de la parte teórica, como lo decía hace rato. Va más allá de la parte teórica, sino que lo que se pretende llegar es a aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Jacques Delors, por ejemplo, en estos pilares, él decía que esto debe de ser cimentado desde los primeros años de vida del estudiantado. Ustedes tienen alumnos, muchos de ustedes ya de 15, 16, 17 años, adolescentes prácticamente, y que sus pilares de ellos, pues posiblemente en algún momento ustedes también tengan que llevar a cabo esa función de seguir cimentando en ellos la cuestión de aprender a vivir, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser como en el aspecto de personas. Esto es lo que él proponía Jacques Delors, y sobre todo, como dice aquí, la importancia de fortalecerlos desde la infancia. A pesar de que ustedes podrán tener alumnos adolescentes, considero de que aún estamos a tiempo todavía para fortalecer estos pilares que Jacques Delors propuso en su momento. Y bueno, aquí mis, mis queridos maestrantes, pues así como hemos hablado acerca del término de competencia, también es muy importante que nosotros como maestros lo tengamos desarrollados. En este aspecto de competencias docentes, pues bueno, pues son la forma práctica en que se articula, en que se conjuga eh, un conjunto de conocimientos, de creencias, capacidades, habilidades,
actitudes, los valores y estrategias que posee un docente y que determinan el modo y los resultados de sus intervenciones directamente con el educando. Y sobre todo aquí, desarrollar competencias docentes que les permitan, ahora sí que, reconocer los intereses y necesidades de sus alumnos. O sea que ustedes y yo debemos de desarrollar eso para con nosotros. ¿Para qué? Con la intención de poder conocer cuáles son los intereses y necesidades de nuestros alumnos. Para plantear diversas estrategias que vayan encaminadas a promover un aprendizaje significativo. Y sobre todo, realizar una planeación con estrategias didácticas en donde la evaluación forme parte del mismo proceso educativo, que no sea nada más, ahora sí que lo que arroje al alumno en el aula de clase, sino que ustedes mismos como docentes se estén autoevaluando acerca de cómo estos jóvenes, de cómo estos alumnos pues van desarrollando también sus competencias y las van implementando, echándolas a andar en la vida cotidiana. Sobre todo aquí en esta imagen, pues bueno, ser una guía, acá donde están los lápices, ser una guía para nuestros alumnos y dejarle en claro a ellos de que juntos, tanto ellos como nosotros, como docentes, pues vamos a construir ese conocimiento que va a ser capaz de mejorar nuestro ámbito laboral y también ellos como personas ya inmersas en una sociedad tan demandante. Y, y las competencias del nuevo docente, mis queridos maestros, ustedes, voy a mencionar únicamente estos 4 que vemos aquí en pantalla, no son las únicas, pero sin embargo son competencias que ustedes como docentes ya deben de tener muy cimentadas, arraigadas y sobre todo el de ya llevarlos a la práctica. En el aspecto, bueno, de organizar la propia formación continua, pues ser competentes, mis queridos maestros, en organizar la propia formación continua. Digamos que es el derecho a la permanencia en este mundo globalizado de la educación. Ustedes, por ejemplo, el hecho de que estén estudiando la maestría en innovación educativa, pues pues les permite a ustedes tener al mismo tiempo una formación continua, una actualización continua, que les permite también implementarlos y llevarlo a la práctica. El uso de las TICs, ¿cuántas veces hemos escuchado este término que no es más que tecnología? El uso de las tecnologías, ¿no? De la información y comunicación. Este uso de las TICs se viene manejando allá en el año del 2007, se le dio mucho auge en las reformas que se hicieron, que las voy a mencionar más adelante, acerca del uso de las tecnologías en información y comunicación. En educación básica fue muy, muy, muy importante. Recordemos allá en el periodo de Vicente Fox, cuando él, en su idea, en su parte teórica, pues pretendía que todas las escuelas primarias pues tuvieran el equipo denominado enciclomedia. Pero para eso era importante que el maestro supiera manejar la tecnología. Estamos hablando de aproximadamente hace 13 años, mínimamente, que se viene utilizando este concepto del uso de las TICs y que esto nos permite el día de hoy, mis queridos alumnos, esto nos permite el día de hoy estar acercándonos a pesar de la distancia en cual nos encontramos. Pues bueno,
La tecnología me queda claro que no va a sustituir al 100% al maestro, pero también es una herramienta muy fundamental que el día de hoy debemos de estar llevando a cabo a la práctica. La relación con el saber pues ha cambiado de manera espectacular, de eso no me queda duda, con la irrupción de estas nuevas tecnologías. La escuela, por ejemplo, no debe evolucionar a espaldas de este cambio. Es como estar negando el cambio. Sobre todo, tener muy en cuenta en este aspecto, mis queridos maestros, depende mucho de ustedes, en el cual dependerá de tu competencia en utilizar lo que la cultura tecnológica actual te ofrece para ponerlo al servicio de la enseñanza. ¿Hasta dónde tu competencia te permite hacerlo, mi querido maestro? Entonces, estamos en este siglo XXI en donde para el maestro, independientemente del nivel que esté trabajando, el uso de las TICs ya no tiene por qué ser un impedimento, ya no tiene por qué ser algo que sea un pretexto para no saberlo utilizar. Entonces, esto forma parte de las nuevas competencias que ustedes y yo debemos de estar mejorando cada vez más. Pues bueno, en otra competencia de informar e implicar a los padres de familia, pues no es más que la colaboración como construcción permanente. Esta ayuda, esta materia prima que tenemos en los padres de familia, pues es una construcción permanente y que enmarcaría la nueva competencia específica de, de implicar a los padres de familia en la construcción de los conocimientos. Es una pieza muy fundamental ellos en la educación tripartita. Para ello, pues bueno, un componente previo pues es la de fomentar reuniones con los padres de familia. Pero eso sí quiero dejar muy, muy claro, evitando la coacción. ¿Vale? Dicho de otra manera, es muy del dominio público acá en nuestra entidad que padres de familia que no llegan a una reunión de grupo, pues muchas veces son multados por los mismos padres de familia. Entonces, lo que se pretende que en las competencias del nuevo docente evite eso, podemos evitar eso, mis queridos maestros. El día que llevemos a cabo esa idea en arraigarla en el padre de familia, que tiene que asistir a una reunión, que tiene que estar en constante comunicación con el maestro, y que sea porque es su voluntad, que sea porque es su interés, ese día vamos a lograr hacer esta parte de implicar a los padres de familia. Como lo decía, no debe de haber una coacción en el cual el padre de familia únicamente acude porque hay un castigo económico en este caso. Y otra competencia más que debemos de tener ya desarrolladas a estas alturas de nuestro desempeño laboral, pues es el de elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Lo voy a explicar de esta manera. No es más que hacer trabajar a los alumnos en equipo. Sin duda, un nuevo desafío didáctico. Este es algo nuevo por decirlo de unos años en adelante que se ha retomado mucho el aspecto del trabajo colectivo. Esta competencia pedagógica implica el saber crear las condiciones necesarias en las que se ponen en juego la tolerancia y el respeto. Y otra competencia específicamente emergente, pues bueno, se refiere al trabajo con los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, hasta donde nosotros también tenemos desarrollado esa competencia para poder trabajar con estos alumnos.
con NEE, necesidades educativas especiales. Y termino con esta, no significa que sea la menos importante, por mencionarlo lo último, partir, en este caso es partir de los conocimientos previos de los alumnos y considerar los errores como parte del aprendizaje. En este caso, pues bueno, se completa con la capacidad fundamental de saber comunicar, implicando a los alumnos en actividades de investigación o proyectos de conocimiento, o lo que ustedes comúnmente suelen llevar a cabo en sus planeaciones didácticas, que el alumno se vea inmiscuido, que el alumno se sienta parte de en el trabajo colectivo, en el trabajo individual, en el trabajo del aula, en el trabajo escolar. Estas competencias que les acabo a ustedes de mencionar, mis maestros, no vayamos a pensar que son las únicas, no. El día de hoy les estoy a ustedes mostrando esto, son una de tantas, ¿sale? Y el orden al cual la mencioné no significa que sea el orden de importancia. Todos forman parte de este esqueleto del nuevo docente en cuanto a competencias que debemos de tener desarrollados. Y continuando con pero el concepto de competencia no es reciente, que se esté utilizando hoy en día un poco más en los diferentes niveles educativos, no significa, mis queridos maestros, que sea un concepto reciente en educación. Para esto les voy a mostrar a ustedes esta línea del tiempo. ¿Sí? Ha habido alrededor de 18 reformas mínimas, mínimamente 18 reformas a la educación, desde educación preescolar hasta educación superior. Ahorita los voy a ir mencionando algunos de ellos, no todos, pero se considera que la primera reforma en educación pues fue en el año de 1970, después en el 71, en el año del 73, en este año se dice que bueno, con la Ley General de Educación se constituye una educación pública. Y continuando acá, voy a recalcar esto. Tenemos el año de 1990, el año del 92 y el 99 acá. En este año, lo voy a leer tal y como está acá, esta reforma pretendía asociar a la licenciatura con la universidad y la profesión basado en competencias de desarrollo profesional. Estamos hablando que en algún momento de las reformas que ha habido, pues bueno, desde también se necesitaba que desarrollar las competencias en el nuevo docente. Y en esto, pues bueno, se dieron muchas reformas. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, de las 18 reformas que les decía a ustedes que les voy a mencionar acá, no son las únicas. Cada reforma que se le ha hecho al artículo tercero es un cambio más. Entonces al artículo tercero se le ha hecho muchas reformas, por lo tanto no únicamente son ni 16, ni 17, ni 18 las que ustedes les estoy mostrando aquí. Y en el año del 2009 se promueve el aprendizaje por competencias. Voy a hacerles mención a ustedes que antes de la reforma del año del 2009 se estuvo trabajando mucho en educación primaria, lo que es la reforma de 1993, el plan de estudio de 1993. Este plan se firmó en el año de 1992, cuando era presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. Se firmó exactamente el 15 de mayo, ahora sí como fecha que se celebra.
y en el cual pues marcaba tres aspectos muy importantes. Marcaba muchos, pero voy a mencionar tres. El primero de ellos era la descentralización de la educación. El segundo era reafirmar todo lo relacionado con los libros de textos gratuitos. Y la última, me queda perfectamente muy claro, que era la famosa carrera magisterial, la promoción de los maestros. Entonces eso se firmó en el año de 1992 con la famosa reforma que se le llamó AMNET, el Acuerdo Nacional para la Modernización y Educación Básica y Normal, y el cual en el año de 1993 se vio ya concretado, sistematizado en un plan y programa de estudio. Ese plan y programa de estudio se estuvo utilizando alrededor de 16 años hasta la reforma del 2009. Y aquí tengo justo lo que les estoy a ustedes mencionando, en un cuadro comparativo, en el cual, pues bueno, tenemos el plan de estudios del año del 1993 y el plan de estudio del 2009. Aclaro que esto es de educación primaria, educación primaria. Este cuadro comparativo de los planes del año 93 y 2009, para que los principios de la reforma curricular se pueda llevar a cabo, pues se requiere que los docentes cuenten, o en ese tiempo se requería que los docentes contaran con conocimientos fundamentales, tomar en cuenta, por ejemplo, los propósitos, su propuesta educativa, pero sin embargo, una reforma no parte de cero, ya que es importante que el docente recupere su experiencia. Y bueno, después del plan de estudios de 1993, la nueva reforma ahora sí que complementa, no vino a desaparecer todo, vino a complementar la modificación de todo un subsistema, por decirlo así, de educación básica. Para ese tiempo, maestros, para ese tiempo se llevaba 16 años de distancia entre el plan de estudio de 1993 y la del año 2009. Existen experiencias en los libros de textos gratuitos modificados. Yo recuerdo perfectamente que en ese tiempo estaba trabajando en el estado de Guerrero y, y cuando empezamos a trabajar el aspecto de competencias, pues muchos dijimos, es lo mismo, simplemente se le cambió el concepto. No, no fue así. Esto lo he ido comprobando, esto lo he ido eh, comprobando con la cuestión teórica con el pasar de los años. Y aquí voy a mencionar acá, ahorita que tengo esta diapositiva, pues vea, aquí el enfoque era más que nada un aprendizaje significativo, adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Enfoque comunicativo y funcional, esto se implementaba mucho en lo que era la asignatura de español. Y por último, conocimientos adquiridos, vea, conocimientos adquiridos, más no construidos, aplicados a la vida cotidiana. Esto de adquiridos es, como lo mencionaba ustedes hace unos minutos, de la educación bancaria, ¿no? Donde el maestro llegaba y depositaba, y depositaba. Entonces, pues bueno, con la reforma del 2009, aquí donde tengo el cursor, era desarrollar competencias para la vida. Aquí en ningún momento dice que estos aprendizajes se llevaran a cabo en la vida cotidiana. Y aquí en la cuestión del enfoque por competencias, desarrollar competencias para la vida. El aprendizaje permanente, o sea que todo el tiempo estamos aprendiendo. El manejo de la información, el manejo de situaciones, la convivencia y la vida social no es más que los pilares de la educación en este aspecto. Entonces, esto es por citar este ejemplo y bueno, pero para poder llevar a cabo esto, mis maestros, nosotros como personas, como parte referencial del sistema educativo,
como servidores públicos, debemos de llevar a cabo lo que es una planeación didáctica y que en esa planeación didáctica pues debemos tener contemplado el aspecto de competencias. Aquí a ustedes les estoy mostrando una planeación didáctica, ¿vale? Tenemos algunos aspectos que deben incluir como el tiempo, bueno, el enfoque, desarrollo de competencias comunicativas a partir del uso y estudio formal del lenguaje. ¿Qué competencia? Aquí tenemos lo que favorece. Todo lo relacionado al lenguaje, dice acá, emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Identificar las propiedades del lenguaje en las diversas situaciones comunicativas. Entonces, mis queridos maestros, me gustaría que ustedes en sus planeaciones didácticas siguieran contemplando lo que es el enfoque por competencias. Si alguno de ustedes no lo está desarrollando, lo invito que lo haga, pero que no quede nada más sistematizado en una planeación, sino que realmente se esté llevando a cabo la práctica, pero sobre todo que el discente lo lleve a su vida cotidiana, como lo tenemos acá, donde dice el aprendizaje permanente, el manejo de la información, el manejo de situaciones y la convivencia y la vida social. Entonces, en esta planeación, ¿sale? En este tipo de cuando se planea por competencias, existen algunas desventajas. Lo voy a mencionar. Por ejemplo, la cultura social de México es una desventaja. ¿Qué otra desventaja? Por decir desventajas, romper con los paradigmas de la praxis educativa y social. ¿Qué otra desventaja? Por decir también desventaja, pues es la resistencia al cambio del rol del docente. Son muy pocas las desventajas, pero si vemos las ventajas que tenemos, pues son muchas. Por ejemplo, una constante movilización de saberes, fortalece el perfil de desempeño en todos los ámbitos del educando, considera hechos reales, promueve y podemos promover y podemos favorecer el trabajo colaborativo con los chicos, también podemos generar una educación integral, generadora y humanista, ¿no? También podemos fortalecer la metacognición y bueno, se consolida los tres momentos de la evaluación, que es la diagnóstica, que es la formativa y que es también la sumativa. Y termino con esta donde aplicamos, por ejemplo, la aplicación de instrumentos de evaluación acorde al enfoque por competencias, mis queridos maestros, ¿sale? Entonces les comparto a ustedes esta planeación, ¿vale? Que en su momento lo he llevado a cabo, es una planeación propia y, y avanzando con esta sesión, con esta clase, les voy a mostrar, pues hay algunas interrogantes. Yo les preguntaría a ustedes, eh, ¿qué competencias han desarrollado en sus discentes? Contéstense, mis queridos maestros, ¿qué competencias han desarrollado en sus discentes? Pregunto, ¿en qué año se utilizó por primera vez el enfoque por competencias en tu nivel educativo? Es muy interesante esta pregunta. Si aún no lo tenemos claro todavía, de eso se trata esta sesión, esta clase virtual, de esto se trata este periodo en el cual vamos a estar trabajando para poder conocer precisamente algunos conceptos, para poder conocer algunos datos y apropiarnos de ellos. ¿En qué año se utilizó por primera vez el enfoque por competencias en tu nivel educativo? ¿En qué año, mis maestros?
Ahora, ¿en tus planeaciones didácticas contemplas el enfoque por competencias o únicamente utilizas lo que son los propósitos? Que allá en el año 2007, como le decía, decíamos, los propósitos y las competencias son los mismos. No, hay una diferencia muy, muy clara y de eso lo vamos a seguir trabajando más adelante. ¿Vale? Una pregunta más. ¿Cuál es el perfil de egreso del nivel donde te desarrollas? Nuestras clases, mis maestros, van encaminados a ese perfil de egreso. Nuestras clases contemplamos la planeación didáctica y que éstas al mismo tiempo tengan lo que es el aspecto del enfoque por competencias. Y bueno, ¿qué cambios ha habido en las orientaciones educativas internacionales? Me refiero al enfoque por competencias. ¿Qué cambios ha habido? Ha habido muchos. Y de esos muchos han generado cambio, han generado muchos cambios en nuestro sistema educativo. ¿Cuáles son las características del enfoque por competencias en el contexto educativo? Muy, muy interesante esta pregunta. ¿Vale? En el contexto educativo. Y por último, ¿qué competencias has desarrollado en el ámbito educativo durante los 3 semestres del nivel maestría que estás cursando? ¿Qué competencias, mis maestros? Te voy a hacer la pregunta directa. ¿Qué competencias has desarrollado durante estos 3 meses? Perdón, durante estos 3 semestres del nivel de licenciatura. Entonces, estas preguntas las vamos a dar respuesta en su momento y, y bueno, eh, retomo aquí nuevamente esto, las competencias del nuevo docente. Para poder conseguir y dar respuestas a esas interrogantes, pues también es importante que nosotros tengamos la base como docentes, las competencias que debemos de tener como alumno, porque ustedes son docentes en su centro de trabajo, pero al mismo y generan y desarrollan y construyen competencias y las aplican, las llevan a la praxis como docentes. Pero como alumnos aquí en la universidad también deben de generar, de construir nuevas competencias. Para eso, pues bueno, es importante que tengamos, como lo decía, una formación continua en todos los aspectos. Y, y bueno, mis queridos maestros, esto ha sido esta sesión virtual del día de hoy. Espero que hayamos recordado algo, que juntos hayamos construido el conocimiento, que juntos en este trabajo en equipo que estamos emprendiendo el día de hoy, podamos llegar a esa sinergia, el cual nos permita ser uno solo entre maestros y alumnos para llevar a cabo, construir ese enfoque por competencias. Esta ha sido la sesión del día de hoy. Su servidor, maestro Iván López Martínez, les envía un cordial saludo.